Kichawi sampai seranta kipuriyari hurata barca chiraka ukabatawa burakampi hiktap tanyataki arus kip tanyataki dakaha akal warakut anip harakikta. Basruha aka Bolivia kolasriu barkasaha mapatak liatung kakinsa kalko ni marwa fokanta werake ichaha estado plurinacional de Bolivia ukama sasida uint atah chihaya ukatokit wa arus kip awayari akal wara Mahawilt atam Pehichuroja, acá Bolivia barcaram tkasin ja parada militar, achahik taptawisa tarija barcanwa putiri pachadakan ja apasirakiri kabata huk ampi amtawira kaja utkayapata. Kabajan aquí puri arunt asinyani akalwara hiwasampe kat asiwa hilata irideu turunko hupajam historiador rukamayat hat atarakichai hupampiwa Aka Bolivia barkasata harus kipt awainyani, amoy kipt awainyani, kuna marat saut esi wayataina, ichakabak kurikabak supah unjihi aka gobierno tokin sirip tatawidakak, kurikabak isa saranta yasiski kwa tokitwa arhait awarakstari. Hilata, irideo holik pore Bolivia TV, identidades walkichawer pun antaharun tasyani. Waliki askirugipan, mahalala, take televisión tirinakaru, ¿no? Halala ki para hilata irideo holik pore pun antaharsasida. Bayan pisa Juparo Katok Ayari. Ahora sí, Gilata Irideo Aruskip Ayari, conversaremos sobre este aniversario tan importante del Estado Plurinacional de Bolivia. Hermano, contaremos a la población, tú como historiador, ¿cómo ves? ¿Desde qué año se ha fundado? Recordemos un poco sobre la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Claro que sí, hermano. Primero tenemos que hablar de manera un poco general, ¿no? Sobre el tema de cómo se ha creado la independencia propiamente, pero para hablar de la independencia tenemos que hablar desde cuando han llegado los españoles también, ¿no? Desde que han llegado los españoles han pasado prácticamente 300 años, ¿no? De dominio colonial y bueno, después de eso se produce la independencia, ¿no? Y en estos 300 años de dominio español lo que hemos visto es prácticamente un sometimiento de las diferentes culturas, ¿no? Quechua, aymara, otras culturas que han desaparecido, por ejemplo la cultura puquina, ¿no? Entonces hay un proceso de sometimiento constante, pero eso no ha significado una anulación de las culturas, ¿no? Si bien han vivido sometidas, han existido de manera subterránea, podríamos decir, ¿no? En la clandestinidad, tal vez, para poder entender mejor. Y bueno, eso ha permitido que haya una continuidad, ¿no? Claro, ellos, las culturas aymara, quechua y las demás, guaraní, por ejemplo, se han ido adaptando también a las diferentes circunstancias, ¿no? Y bueno, en una nueva mirada de la historia también es necesario entender de que las diferentes culturas nunca desaparecen plenamente, sino que se van adaptando a las nuevas circunstancias. Y en este caso, la cultura aymara y quechua han sabido adaptar y sobrevivir básicamente, ¿no? Y ahora es el resultado una serie de reivindicaciones que tenemos, ¿no? Y que lo hacen ya abiertamente. Entonces, una vez que pasan los 300 años de la colonia, para poder generar la independencia hay movimientos indígenas, ¿no? Y estos movimientos indígenas son ya desde el siglo XVII, pero con más fuerza desde el siglo XVIII, ¿no? Ahí están los hermanos Catari, ¿no? Tomás Damaso en norte de Potosí, pero también Tupac Amaru en Perú, Tupac Katari, ¿no? Ellos van a constituir un germen para reivindicar ideas independentistas, ¿no? Entonces, lo que la historiografía tradicional nos muestra es de que estos acontecimientos de los líderes indígenas han sido solamente como una especie de rebeliones, pero no, hay que verlo en un proceso mucho más largo, ¿no? Lo que tenemos que entender también es que la historia abarca procesos largos, ¿no? Procesos cortos, medianos, pero que proceso significa una secuencia, ¿no? Un acontecimiento que va a generar otro, digamos, ¿no? Un encadenamiento en todo caso, ¿no? Un proceso es un encadenamiento siempre. Entonces, bajo ese paraguas, bajo ese entendimiento de encadenamiento, el proceso histórico de la independencia a partir de las rebeliones o reivindicaciones indígenas es muy importante comprender. Entonces, ya estos líderes indígenas, como habíamos mencionado, van a ir configurando un terreno
ya fértil para la independencia, ¿no? Y obviamente, como está en plena colonia, los criollos en ese momento se alzan en contra de los indígenas, ¿no? Porque no entienden todavía ellos el concepto de liberación, independencia en ese momento. Y luego ya cuando en 1809 se da una serie de problemas en la metrópoli en España, en 1808 principalmente, recién a partir de eso los criollos mestizos van a empezar a plantearse lo que ya antes habían planteado los indígenas, ¿no? Entonces van a empezar a pensar en términos de liberación, toda esa situación de los españoles propiamente, ¿no? Y bueno, y aquí es necesario reconocer, ¿no?, quiénes han dado la pauta para poder hacernos una nación libre, es básicamente los indígenas, ¿no? Y siempre han estado ellos a la vanguardia de poder generar reivindicaciones de este tipo, ¿no? Y ya una vez que en 1809 se produce, por ejemplo, ya la rebelión de Pedro Domingo Murillo y compañía, entonces a partir de ahí se considera ya una serie de sucesos, ¿no?, y acontecimientos para poder hablar sobre la causa independentista, ¿no? Desde 1809 hasta 1825 son 14 años, más o menos 15, donde se van peleando y planteando a partir, y esto también es importante, ¿no?, lo que se plantea es generalmente como si ya los criollos mestizos hubieran liderado, pero no, los que conformaban el grueso de las arremetidas, digamos, contra los españoles eran indígenas, ¿no? En las guerrillas de Ayopaya, por ejemplo, en las guerrillas que ha liderado Juan Azurio Padilla, ¿no? Han participado bastantes indígenas, ¿no? Bastantes indígenas, entonces ellos han sido el cuerpo en realidad de estas reivindicaciones, podríamos decir. Entonces, eso se ha tratado de invisibilizar por parte de una historiografía tradicional, y es necesario reconocer la participación indígena propiamente, ¿no?, que es muy importante. Y bueno, desde la independencia ya, con Simón Bolívar como presidente, se ha tratado de dar algunos derechos a los indígenas, ¿no?, reconociendo esta lucha. Se ha anulado, por ejemplo, la mita, se ha anulado la esclavitud que había en varios espacios, ¿no? Se ha anulado en ese momento considerado el tributo indígena, ¿no? Pero han visto que eso era insostenible, ¿no? Y Sucre nuevamente ha vuelto a restituir esas barreras para el desarrollo indígena propiamente, ¿no? Entonces, de ahí en más ya es muy amplio el tema de la participación indígena en la República de Bolivia primeramente, ¿no? Pero ya un poco en el Estado plurinacional es donde se abre y el reconocimiento a varias reivindicaciones y luchas, ¿no?, de los indígenas. Aquí por ahí la tairideo kabatawa akalwad jajupaja arjait askstu kurjamatsa ahnairaja Bolivia barcasaja Estado republicano kabachiraja yuka bararakanja kurjabaxa ahuawasiwai akama Estado plurinacional de Bolivia marcaro por Inicama cuatoquitwa arjait awairaxtu mas hurusa Bolivia barca el pirata Luis Arce Catacora o que que sulikiri tiri David Choquehuanca jupasa para casa Sucre barcada hasa huya para kidawa kidira casa chahuaya pje kurjama chahuaya casa uthawayada ichaka baja ukatok wahilata irideu jupaja kanais askaraxto urata barca chidaka dia bapataka yatunka kimsakal kode mararakawa hichaka bah maki pawaihe ukabarawa hichaka baja uka Bolivia barkasara amtawisa utharaki marca chilaka. Hilatarineo hichaka Estado plurinacional de Bolivia ukama sasino intatachai barkasaja umaha kunyihamak sa unikta hichaka baja marca chilaka ya kawe hutiaskiti aka Estado plurinacional marcan ja uka ikikipa kiskicha ang pasiri maranakan sipansa ukatokita arjait amarkas. Claro, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado bastante. En el Estado republicano siempre el indígena era menospreciado, siempre era relegado en el tema de derechos, ¿no? Como dice ahora el sociólogo Pablo Mamani, por ejemplo, ya a partir del gobierno indígena propiamente, los indígenas ya no son solamente
sujetos políticos, ¿no? Sino son ya actores políticos, ¿no? Son ya quienes definen, digamos, muchas cosas desde la parte política, ¿no? Entonces, más que una reivindicación, existe una apropiación, ¿no? Bueno, apropiación del Estado propiamente, y eso significa que el Estado plurinacional, aparte de reconocer, ¿no? Da también esta potestad, digamos, porque al final y al cabo la democracia es eso, ¿no? La lucha, el reconocimiento del pueblo, de los que forman parte del Estado propiamente, ¿no? Y bueno, desde el 2009, desde la nueva Constitución que ha declarado a Bolivia como un Estado plurinacional, se puede identificar varios derechos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las autonomías indígenas, ¿no? Las autonomías indígenas, al igual que las autonomías regionales o departamentales, tiene una serie de prerrogativas, tiene una serie de caminos para poder desarrollar, ¿no? Y varios gobiernos indígenas se han declarado precisamente como autonomías indígenas, ¿no? Entonces eso es un derecho, una reivindicación, y en la elección de estas autoridades, por ejemplo, está reconocido sus costumbres propiamente, ¿no? Después tenemos los derechos también culturales, ¿no? El derecho, por ejemplo, a sus identidades, sus símbolos, que forman parte de la vida cotidiana de las naciones indígenas propiamente, ¿no? Y este mismo término de considerarlos como naciones, ¿no? Naciones implica reconocer, por ejemplo, su lengua, su historia, su cosmovisión, también algo de su territorio, ¿no? Del lugar donde habitan. Entonces, eso realmente ha sido muy importante, ¿no? Porque es gracias a estos derechos que se reconocen principalmente afuera también, ¿no? Se reconoce y se reivindica eso. Y bueno, gracias a esto hay muchos países que han tomado como modelo y han reconocido también en esos países a las culturas originarias, ¿no? Entonces, la Constitución sí ha abierto esa posibilidad, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Como decía, la historia es un proceso histórico, ¿no? De las sociedades en el tiempo. Y seguro que de aquí más adelante vamos a ir viendo cómo las naciones aymara, quechua y las más de 36 naciones también van a ir incluyendo, digamos, una serie de derechos también. Y bueno, eso no significa anular tampoco digamos, el horizonte que tienen los criollos, digamos, ¿no? Los descendientes europeos. A lo que se tiene que atender es a la inclusión propiamente, ¿no? Pero obviamente dando énfasis a quienes han sido originarios del territorio. Kabatawa, aruskip away tarjupam, pijupaj diawap, archtaya waisto, kurijabarasa, daira, curausate Estado republicano, kabitatakara, ukajam, ichaja, kurijaba, jisa, Estado plurinacional, barcasaja, sutincha se va a jucat, kichakabaj, kurijabas, kirnakasiski, barcara, karyaka, vejotiaskite, padoxa, arjait, orex. Hilaterideo, tukuya, weyñataki, mapataka, Latunka, Kimsacalconi, Maram, Casida, Arunt, Aweñani, Latunka, departamentos Marcanacaro, Suiracaro, Bauquita. Claro que sí, saludar en estos 198 años, ¿no? De vida independiente, pero tratando siempre de ver de que nuestra historia indígena, aymara quechua, se remite mucho más antes, ¿no? Son milenios que tenemos existencia y vida, y bueno, es solamente un pedacito los 198 de esa existencia. Pero vayamos siguiendo adelante, resaltando estas reivindicaciones propiamente, ¿no? Y un saludo, ¿no? A las naciones originarias. Muchas gracias, hermano. Aquí parai, barca chiraca, cabajas, kirikabaquilla, Bolivia, barcasara, sartap hayani, haripori, arbasip hayarita, sarawira casatza, arsura casatza, aymara, quechua, guaraní, guatjaucampi, sarawira casawa, ca Estado plurinacional barcasana, uthistu, cabaja, ya kawira jutjaki punpan gobierno nacional toqitsa ukampi irnaka utpas sidawa aksa identidad wakicha witpacha arunt anita parakta kamaruna kampe kawakicha tukueñane la campeja ya kauru kabaya hikisinikaba